La mayoría de la gente piensa que el origen o el tueste explica por qué un café sabe a cítricos y otro a chocolate. Pero lo que realmente marca la diferencia es lo que pasa justo después de que se cosechan las cerezas. Toma cerezas idénticas del mismo árbol, procesa la mitad de una manera y obtienes acidez limpia y nítida. Procesa la otra mitad diferente y vas a saborear dulzura profunda y frutos rojos. El procesamiento es la etapa oculta que forma el sabor más que casi cualquier otra cosa. 3 métodos principales dominan: lavado, natural y miel. Más allá de esos, los productores están experimentando con técnicas que llevan los sabores aún más lejos. El proceso húmedo o lavado. Piensa en esto como el enfoque clásico y limpio. Las cerezas se cosechan, se clasifican, se quita la piel y luego, la capa pegajosa alrededor de la semilla se descompone en tanques de agua. Después de eso, los granos se lavan bien y se secan hasta que están lo suficientemente estables para almacenar y tostar. Primero, los caficultores clasifican las cerezas. Las que no están maduras tienden a flotar y se sacan, mientras que las buenas y maduras se hunden. Luego, la piel y la pulpa salen a través de una máquina despulpadora. Los granos, todavía cubiertos con mucílago pegajoso, descansan en tanques de agua por unas 12 a 36 horas. En zonas más frías, puede tomar un poco más tiempo. Este paso de fermentación disuelve esa capa pegajosa. Luego se enjuagan bien con agua limpia. Finalmente, se extienden en camas elevadas o patios para secarse hasta que la humedad baje a unos 10 a 12%. Este método normalmente te da una taza brillante y nítida con acidez definida y sabores que son fáciles de distinguir. Como el proceso está más controlado, los tostadores suelen obtener más consistencia que con el secado al sol de cerezas enteras. Usa mucha agua, y si las aguas residuales no se manejan bien, puede dañar los ríos locales. Si la fermentación dura demasiado o muy poco, puedes obtener sabores indeseados. Los cafés lavados suelen resaltar más claramente el lugar donde se cultivaron, lo que la gente llama terroir. Son flexibles en el tostado, normalmente brillan desde tuestes claros hasta medios. Procesamiento natural o seco. El procesamiento natural es el método más antiguo para procesar cerezas de café. Las cerezas enteras se secan al sol con la fruta todavía puesta. El proceso depende del secado de cereza entera en camas elevadas o patios, con volteo frecuente para evitar moho y promover secado parejo. El procesamiento natural toma más tiempo que los métodos lavados, a menudo 2 a 4 semanas dependiendo del clima. La semilla permanece dentro de la fruta durante este periodo extendido de secado, lo que frecuentemente lleva a aromas frutales y cuerpo más pesado. Este contacto extendido con la fruta y el proceso lento de secado típicamente aumentan la dulzura percibida y los aromas frutales, creando el carácter distintivo por el que son conocidos los cafés naturales. Una vez secas apropiadamente, la cáscara y pulpa se retiran mecánicamente en un proceso llamado descascarillado. Sin embargo, este método viene con riesgos. Si el secado es muy lento, húmedo o disparejo, pueden desarrollarse moho y sabores fermentados indeseados. El mal secado y control de humedad también aumenta el riesgo de ocratoxina A, un compuesto potencialmente dañino. Cuando se ejecuta bien, los cafés naturales entregan perfiles frutales con características de frutos rojos, tropicales y mermelada. El indicador clave de calidad es un final limpio a pesar de la intensidad frutal. La ausencia de notas mohosas o alcohólicas muestra control apropiado del procesamiento. Procesamiento miel. El procesamiento miel se sitúa entre el lavado y el natural. La piel se quita, pero algo del mucílago pegajoso se deja durante el secado. Los caficultores pueden controlar cuánto queda, y a veces escucharás términos como miel blanco, amarillo, rojo o negro. En miel blanco y amarillo, la mayoría del mucílago se ha retirado y los granos se secan bastante rápido con mucho volteo. Estos cafés normalmente se inclinan más hacia perfiles lavados, limpios y brillantes, con solo un toque de dulzura extra. El miel rojo mantiene más mucílago en la semilla y los granos se secan un poco más lento, con menos volteo. El resultado es una taza más redonda, cuerpo más rico, más fruta, pero todavía relativamente limpia. El miel negro es el más extremo.
Los granos se dejan con una capa gruesa de mucílago y se voltean muy poco, así que se secan muy lentamente. Esto exige control cuidadoso, pero cuando se hace bien, produce dulzura intensa, cuerpo pesado y sabores frutales más cercanos a los naturales. Cuando se maneja mal, puede fácilmente caer en territorio sobrefermentado o extraño. Experimentos modernos, los 3 métodos tradicionales, lavado, natural y miel, cubren la mayoría del café que vas a encontrar, pero algunos caficultores y productores están experimentando con nuevas formas de fermentar y secar café para llevar los límites del sabor aún más lejos. 2 métodos que han ganado terreno particular son la fermentación anaeróbica y la maceración carbónica. La fermentación anaeróbica significa sellar cerezas o pergamino despulpado en tanques sin oxígeno. Dentro de esos tanques sellados, los microbios trabajan diferente de como lo harían al aire libre, frecuentemente produciendo notas frutales intensas, especias o dulzura inesperada. Estos cafés pueden saber a ponche tropical o ron especiado, pero el proceso es riesgoso. La temperatura, limpieza y tiempo todo debe controlarse cuidadosamente. La maceración carbónica toma prestado directamente de la vinificación. Las cerezas enteras se colocan en un tanque lleno de dióxido de carbono, creando un ambiente único donde la fermentación empieza dentro de la fruta intacta. Esto puede llevar a perfiles muy parecidos al vino, con sabores de fruta roja, uva o hasta cola. Algunos catadores describen una sensación efervescente o chispeante, aunque es más sobre acidez vivaz que burbujas reales. También puedes escuchar sobre fermentación doble, donde el café pasa por 2 etapas separadas, frecuentemente una fermentación seca seguida de una húmeda. La idea es construir más complejidad en el sabor. Luego está la fermentación láctica, que anima a las bacterias de ácido láctico a dominar, dando a la taza una sensación cremosa o un toque como yogurt. Cada uno de estos métodos ajusta la mezcla microbiana para dar forma al sabor de maneras diferentes. Los experimentos modernos pueden producir algunos de los cafés más memorables que vas a probar, pero también son los más inconsistentes. Cuando funcionan, son impresionantes. Cuando no, los sabores pueden sentirse abrumadores o hasta desagradables. Los métodos de procesamiento no son solo sobre técnica. Están formados por el clima, disponibilidad de agua, tradiciones locales y las realidades de cada región cafetera. A lo largo de la costa Malabar de India, los productores convierten la temporada de monzones en parte del procesamiento mismo. Los granos de café verde se extienden en bodegas abiertas durante los meses de monzón, donde se exponen a vientos húmedos y lluvia ocasional. Los granos se hinchan, pierden acidez y desarrollan un color pálido distintivo. El resultado es café con poca acidez, cuerpo pesado y sabores terrosos y especiados que pueden incluir notas de tabaco, madera y cardamomo. Es polarizante. Algunos aman el perfil único, otros lo encuentran muy mohoso. Yemen todavía procesa café casi de la misma manera que lo hacía hace siglos. El procesamiento natural domina, con cerezas secadas en azoteas, terrazas y cualquier superficie plana disponible. El clima árido y gran altitud crean condiciones ideales para secado lento y controlado. Los cafés yemeníes son conocidos por sabores intensos y complejos, acidez parecida al vino, dulzura de fruta seca y especias como canela y cardamomo. Estos métodos de procesamiento pueden crear cafés excepcionales, pero vienen con compromisos que vale la pena entender. Las técnicas experimentales, como fermentación anaeróbica y maceración carbónica, requieren equipo especializado y experiencia que muchos caficultores pequeños no pueden acceder. Esto crea una división entre productores que pueden permitirse experimentar y los que no, potencialmente ampliando brechas económicas existentes. La creciente demanda por cafés únicos y experimentales presiona a los caficultores para adoptar nuevos métodos, aun cuando no son económicamente viables o culturalmente relevantes. Esto puede erosionar prácticas tradicionales y empujar los sabores del café hacia uniformidad en lugar de diversidad. Las condiciones laborales varían significativamente entre diferentes métodos de procesamiento. Algunas técnicas demandan trabajo manual intensivo, mientras otras dependen de mecanización.
Salarios justos y condiciones de trabajo seguras importan sin importar el método usado. La conciencia del consumidor está impulsando demanda por transparencia sobre origen, métodos de procesamiento e impacto social. Esta información ayuda a la gente a tomar decisiones informadas y apoyar prácticas éticas, pero también requiere que tostadores y vendedores sean más responsables de sus decisiones de abastecimiento.